Hola, ¿cómo están, amigos? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este su programa que es de ustedes, El Cuarto Invitado. Su amiga Liz está muy contenta de estar aquí con mi hermana Connie, con Lucerito y con una invitada de lujo que tenemos. Gracias. Es la doctora Lucila García Gálvez, psicóloga clínica, maestra en terapia familiar, y vamos a tratar con ustedes aquí en esta sala de casa, esperando contestar todas sus dudas y preguntas que tienen al respecto. Vamos a hablar de la depresión infantil. Es un tema muy importante. Doctora, gracias por estar con nosotros. Y pues quiero comenzar preguntándole, ¿cómo podría definir usted la depresión en los niños? Bueno, la depresión es una enfermedad que da igual a adultos y a niños. La depresión es una alteración en el estado de ánimo. Ah, ok. ¿Sí? Y de ahí para los niños, bueno, pues también se presenta, uno diría, ¿cómo un niño tan chiquito va a presentar una depresión? Pero sí se presentan, yo he visto niños hasta de 6 años, o sea, muy chiquititos, ya con un cuadro depresivo continuo. ¿sí? Y precisamente consiste en eso, en que su estado de ánimo está alterado. O está muy irritable, o está muy triste, o está muy pegalón, o está muy llorón, o sea, se puede manifestar de diferentes formas. Sí, pero cualquier síntoma que nosotros veamos que ya no es normal en un niño, de la edad que tenga el niño, entonces pues ya nos estamos presentando ante un problema, ¿no? Primero hay que tratarlo como un problema y luego ya ir descartando qué es lo que se puede presentar. ¿Y qué ocasiona una depresión infantil? Porque de alguna manera, pues muchas veces pensamos que puede ser la comida, el ambiente familiar, alguna situación física o algo genético. ¿Qué ocasiona? Todo junto. Todo eso junto o uno por uno. Todo junto. Por supuesto que la genética es, o sea, las enfermedades mentales tienen un origen o una causa, digamos, genética, ¿no? No es que si es una mamá deprimida a fuerza el otro va a estar deprimido, pero sí existe ahí el gen que puede ocasionarlo. Okay. Pero en los niños particularmente lo más importante es su ambiente, su familia. Su familia, su escuela. A veces los niños sufren mucho acoso, esto que se llama bullying, pero que pues, ha existido siempre, ¿verdad? Claro. Pero que es un acoso y muchos niños no lo resisten, no lo hablan y eso puede ser. Pero yo creo que la parte más importante está en el núcleo familiar, ¿no? ¿Ha ido en aumento? Desgraciadamente sí. Sí ha ido en aumento la depresión en los niños y lo más triste, en estos últimos años hemos encontrado a edades más tempranas ya intentos suicidas, ¿no? De una depresión en niños, ¿no? Que es terrible, ¿no? 6 años, 7 años, muy y que están haciendo algo, ¿no? ¿Y qué tanto influye eso de sentir la soledad? Y más que sentirla, yo creo que vivirla cotidianamente en un paciente con tendencias depresivas, ¿no? Más un niñito, que a lo mejor estoy pensando que si pasa tanto tiempo solo, o a lo mejor en el sentido de que puede estar, por ejemplo, exacto, que puede estar aislado, que puede de alguna manera no formar parte de la vida de los demás, interactuar más con los demás. Hay muchísimas la estructura familiar situaciones. Por ejemplo, hay niños que sí están como muy abandonados, ¿no? Ahora sí que a su suerte. Obviamente pueden desarrollar una depresión. Pero hay niños que viven violencia familiar, que yo creo que es lo más fuerte, común. más que el que esté solito. Claro. La violencia, ¿no? Ya sabes, los papás golpeadores, que llegó alcohólico y que si se golpea a la mamá, o que si la mamá se sale, los pleitos que hay entre parejas que a veces son de mucha violencia, ¿no? De golpes y aventarse cosas, y hasta los niños salen ahí, ¿no? Los niños con esta angustia de querer defender a la mamá o de querer hacer algo, pues por supuesto que todo eso genera mucha alteración en los niños, ¿no? O una depresión, ¿no? Entonces, el núcleo familiar yo creo que es la parte más importante que hay que manejar cuando hay una depresión en un niño. Y finalmente yo creo que cuando vives en una situación de tanta violencia, algún adulto tendría que tomar, cualquiera de las partes, pero tendría que tomar la responsabilidad de esos niños, ¿no? Claro. Tú mencionaste una cosa que me llamó la atención, cuando las mamás se salen, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que... La mamá sigue siendo ese punto
medular en el desarrollo del niño. Por supuesto. Sobre todo en los 3 primeros años es como fundamental, fundamental el apego a la mamá. ¿no? El apego a la mamá, a la figura materna. Y apego no es de que te lo traigas pegado todo el día, sino pero que tú él. le des la calidad de que el niño necesita, de cariño, de atención, de sus cuidados básicos, alimentación, baño, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tanto han venido a suplir los abuelitos esa parte de la mamá trabajadora? Si son buenos abuelitos, pues sí lo suplen perfectamente bien. El punto es que después los niños tienen más apego a los abuelitos que a las mamás. Exactamente. ¿Y qué tanto podrías compartir con nuestro público los síntomas que pudiera una mamá, un papá ver en su hijo que son signos de alerta? Mira, en los niños lo primero que los papás empiezan como a quejarse es o que tiene muy mala conducta, ya sabes, golpea, se pelea, no quiere hacer la tarea, etcétera, etcétera, o que los llaman de la escuela. Porque el niño va muy mal, porque se está peleando o simplemente no hace caso, no hace trabajos. Entonces no es que llegan y digan, ay, creo que mi hijo está deprimido. Generalmente los traen por alguna otra situación que generalmente son de tipo o conductual o escolar, ¿no? Que van muy mal en la escuela y van reprobando y no acaban y estas cosas, ¿no? Entonces es generalmente por lo que lo traen. Entonces, cuando llegan, por ejemplo, ahí con nosotros a CESAM, lo primero que se hace, bueno, pues es una historia clínica, ¿no? Entonces, primero haces toda la investigación, cómo nació, quién ha hecho su cuidado, el maternaje que se llama, quién ha hecho el maternaje, de qué calidad de maternaje ha sido, cuándo entró a la escuela, cómo le ha ido en la escuela. Entonces haces toda la historia clínica y ya es como tu primer filtro para poder decir, pues creo que va por aquí o va por allá según lo que sea, ¿no? Lucy, perdón, ¿qué es el maternaje? Es que ahorita dicen esa palabra así de, ¿y qué es eso? El maternaje lo puede hacer la mamá, la sirvienta, el papá, cuidado. El paternaje, ¿no? Sí, pero se refiere a ese primer cuidado de los niños en esta primera etapa, desde que nace a lo mejor hasta 2, 3 años, ¿no? ¿Quién lo bañaba? ¿Quién le daba de comer? ¿Quién estaba al cuidado del niño? Eso es lo que es el maternaje. Esa primera etapa es a lo que como se la llama crianza. La crianza. Y la crianza, bueno, pues luego sigue más adelante. Sí, sigue mucho más Perdón, adelante. Lucy, en tus experiencias, en tus estadísticas de psicóloga clínica, especialista en niños, ¿qué tanto determina el nivel socioeconómico, la depresión en un niño? No, yo creo que no tiene nada que ver, ¿eh? Se da igual a todos los niveles. Sí, a todos pensando los niveles. en esta sensación de yo le doy a mi hijo todo y pues no sé qué le falta, no sé qué es lo que necesita, si lo tiene todo. Claro, O pero por tiene el otro todo lado, lo físico, ¿no? pero no todo lo Así es, emocional. Exacto. Sí. Pero no sé si es algo que sucede en nuestra época. O por el otro lado, el niño que tal vez carece de todo lo material, pero tiene papás que están ahí. Claro. Y que nunca padece de exactamente, una depresión. y que dan ese cuidado del que estamos hablando, ese Así maternaje. Sí, por Esa supuesto no tiene contención, nada que ¿no? ver con los niveles económicos, ¿no? O socioculturales. Y hoy día, como muchas mujeres salen a trabajar y son tan apasionadas de sus trabajos, se olvidan que tuvieron ahí un hijo, ¿no? Entonces lo dejan a las 7 de la mañana y lo recogen a las 10 de la noche, pues Claro. aquí Pues tienen sí, al ¿no? hijo, ¿no? Claro. O sea, no hay calidad ahí. Claro. Si tiene alguien que supla eso, bueno, pues ya la hizo el niño, pero si no, pues Pero entonces ahí vienen los claro. problemas, ¿no? Pues Claro. qué importante este tema que estamos tratando. Los invito a ir a un corte y al regreso continuamos. Regresamos a su programa El Cuarto Invitado. Gracias por seguir con nosotros en esta amena plática muy interesante y muy constructiva para nosotros y para ustedes. Lucy, yo tengo una pregunta. Contéstanos, ¿es cierto esto de la depresión del hermano mayor cuando viene el hermanito? Sí, por supuesto, no tanto como la depresión, ¿no? Pero sí es cierto que muchos, no a todos, porque muchos lo pasan perfectamente, pero muchos niños
sí son muy sensibles a la llegada de un hermano, aunque esto generalmente tiene que ver con qué tan consentido estaba este niño y cuando llega el otro, que tanto se le desplaza, y pues por supuesto que no todos los niños reaccionan igual, hay unos que lo pueden pasar normal, como ya llegó el otro y no pasó nada, pero hay muchos niños que sí ya están grandes, o sea, que te digo, 10, 8 años, y siguen con esta rivalidad, ¿no? Con el hermano más sí, hermano de decir, pequeño. es que yo lo que quisiera es que este no hubiera nacido, ¿no? O que lo regalen, pues que lo regalen. ¿Cómo, o sea. ¿Cómo lo superamos como papás? ¿Cómo le ayudas a ese chiquito a superar que pues, no se ya va a ir, está? O sea, ya está. que El ya hermanito no, ya está y no se va a ir. Que no entonces, el plan familiar. Claro, que Exacto. ya ahí se va a quedar, ¿no? Sí, ahí es donde entra pues todo ese trabajo de la terapia, ¿no? En donde se va trabajando, primero con el niño en individual, como para que él pueda ir incluyendo a su hermano en su vida y los beneficios y en fin, todo lo que significa tener un hermano, y después también en los papás, porque hay papás que de pronto lo sienten como muy fuerte esta situación, entonces ponen tanta tensión en eso que los niños hacen mucho más fuerte esta rivalidad. Sobreprotegen también al chiquito. Entonces sobreprotegen a uno y sobreprotegen al otro, y entonces andan como brincando de un lado a otro, ¿no? Y ya no tienen. Pero sí existe, por supuesto que sí se da. Y por supuesto que se puede trabajar perfectamente, ¿no? ¿Ustedes lo trabajan en el CESAM? ¿Ese tipo de padecimiento se habla con los papás? Sí, porque a veces los papás lo llegan reportándolo así tal cual, ¿no? Es que este niño tiene su hermanito, pero pelea mucho con él, no lo quiere, lo patea, le quita sus cosas, etcétera, etcétera. O sea, ya cuando es como muy grave. Cuando ya es grave. Sí, porque cuando se pelean así normal, como yo les digo, si no, pues no son hermanos. Señora, si no se tenga pelean, ningún problema. Lo que pasa es que así sucede. Así es la hermandad, así es la hermandad. Y esto justo es algo que yo te quería decir, porque como que cada vez veo más la tendencia alrededor de estas personas que quieren como tener a los niños medicados, ¿no? Como para que no den lata, o a lo mejor todas esas maneras de no poder contener a un niño, de no ponerle los límites, los quisieran tener los suplen, ¿no? Con medicamentos. Sí, o diagnosticados con una cosa media tremenda, cuando lo único que hace falta es disciplina. Ese ya es algún padecimiento de alguno de los papás. Sí, exactamente. Hay que terapiar a los papás entonces. Exactamente. Pero ¿cuántos casos de esos no cuando ves? los niños llegan generalmente los papás traen a los niños, ¿no? O sea, él es el que se porta mal, es el que van a ver. Ellos nunca dicen yo quién sabe qué estoy haciendo. Claro. Ellos siempre hablan de los niños. Entonces cuando ya han estado en psiquiatría de niños, con la psicóloga de niños, y ya ahí se detecta que el problema no es el niño sino el ambiente familiar, entonces ya los envían conmigo ¿no? A la terapia familiar, ¿no? Entonces generalmente les digo, ¿y por qué vienen? Y dicen, pues, ¿quién sabe? Nos mandaron, este niño se porta muy mal y pues a nosotros aquí también nos traen, ¿no? Entonces ya cuando empiezas a hacer toda la historia clínica de cómo los manejan, cómo son los castigos, si es que hay, si es que no hay, qué se les permite, qué no se les permite, etcétera, etcétera. O sea, pues ahí ya vas tú encontrando en dónde están las fallas en la disciplina, básicamente. Claro. ¿No? Que hay mucho problema para que los papás pongan límites hoy día. Actualmente. Alguna vez oía en la iglesia a un padre que decía, es que ustedes son la generación sándwich. Primero obedecieron a su papá y luego obedecen a los hijos, dice, y entonces ustedes están en medio siempre obedeciendo para un lado y para otro, ¿no? Somos bien obedientes. ¿Y qué tanto deprime o es causa de depresión esa falta de límites en tus hijos? No sé qué tanto nos Pues más que de depresión, yo creo que lo que ocasiona son muchos problemas de conducta, ¿no? Claro. Cuando son chiquitos, pues bueno, hay más o menos, pero van creciendo con esta falta de límites. Claro. Y bueno, yo he visto muchachos de 16, 17 años de aventársele a golpes a los papás, ¿no? De insultar a la mamá y darle un trancazo porque no lo va a detener para que se salga, ¿no? Claro. Y entonces, entre más chiquitos empieces a trabajar eso, pues mucho mejor, ¿no? ¿Y qué tanto, Lucy, has detectado un niño con depresión? ¿Qué tipo de adolescente puede ser o es? Y ¿qué tanto puede ser propenso al consumo de sustancias tóxicas? Llámese tabaco temprano, muy temprano, alcohol temprano.
o droga incluso. Sí, por supuesto que sí, todas esas depresiones, en realidad cualquier enfermedad mental, sobre todo en la adolescencia, que no es tratada a tiempo, tienden mucho a irse pues, por las salidas que todo mundo les ofrece a esas edades, ¿no? Las drogas, el alcohol, etcétera, etcétera. Pero fíjate que los niños que tienen este trastorno por déficit de atención, que sí está bien diagnosticado y no se trata, porque a veces los que no lo tienen los papás quieren que los tengan y los que sí lo tienen los papás no lo aceptan, claro. Y entonces lo que pasa es que estos niños cuando no se medican, porque un niño con TDA tiene que ser medicado, si no, no hay manera. Cuando no se medican, al llegar a la adolescencia son los que tienen más propensión a caer en problemas de alcohol y de drogas. Sí, y como país, ¿qué estamos haciendo? Porque yo el otro día escuchaba justamente en la radio que esto se ha incrementado muchísimo, todo lo que es la depresión, tanto infantil como juvenil, el suicidio, todo eso. Como país, ¿qué estamos haciendo? Como Estado, ¿qué estamos haciendo? Y como sociedad también, Híjole, ¿qué podemos hacer? Como país, ¿qué te puedo decir? No sé, pero yo te puedo decir lo que nosotros hacemos desde donde estamos y lo que a lo mejor todos los que estamos aquí podemos hacer, ¿no? Primero que es conocer lo que son los padecimientos y segundo, sobre todo la prevención. Más que trabajar en la cura, hay que trabajar en la prevención, ¿no? Claro. En las pláticas, en las pláticas informativas, ¿no? Sobre todo en nuestras propias familias o en las familias que tenemos cercanas, ¿no? En la integración familiar. Por supuesto, en trabajar mucho en cómo la familia finalmente es la que da la fortaleza para el niño, ¿no? Y aparte yo creo que también como ser muy sinceros y honestos en reconocer, ¿no? Que existen, ¿no? Este tipo de... Claro. Que no es que nuestro hijo esté... O sea, muchas veces yo he oído casos como que es que no está loco. No, pues sí, porque se desconoce lo que son los padecimientos, ¿no? Como les digo, los locos están encerrados, no vienen aquí a CESAM porque nos pegan a todos los demás. Aquí viene la gente que tiene problemas y que ya no está pudiendo resolverlos y tiene que aprender a resolverlos. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Cuando uno no puede resolver los problemas. Exactamente, es cuando uno tiene que decir, ya no puedo, ¿no? Pues es como cuando te enfermas, ¿no? Dices, ya me tomé el remedio de esto y lo otro no puedo, pues tengo que ir al especialista, ¿no? Y empezar a hacer como un tejido, como una red de apoyo. Como una red de apoyo, exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Eso sería como... Y hablarlo, ¿no? Hablarlo para que la gente lo conozca. Porque fíjate que eso nos comentábamos el otro día nosotras tres. Eso que dice Lucerito de red de apoyo, el poder contar algo que ya no contamos muchas veces, con el vecino, con el amigo, con la familia, ¿no? Claro. Que muchas veces ya vivimos como muy aislados de todos los demás por este miedo que tenemos o no tenemos tiempo, y de alguna manera tenemos que volver a construir como país y como sociedad son básicas, ¿no? Básicas. Y bueno, pues estamos ya, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Les agradezco profundamente. Te agradecemos, Lucy, gracias por invitarnos, el haber estado con nosotros. Estos temas pues nos dan mucho en qué reflexionar y nos vamos con esta inquietud de qué podemos hacer todos desde donde estamos para cambiar esta perspectiva, esta realidad de la depresión desde que tenemos a nuestros pequeños. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctora. ¿De qué? Gracias por estar con nosotros.